Hoy seguimos con la serie que iniciamos hace un par de semanas sobre disciplinas espirituales. Ya hemos visto dos, hoy vamos con la tercera. Ya vimos sobre la oración, vimos sobre el ayuno y hoy vamos a estar hablando sobre la generosidad. Antes de eso vamos a hacer un repasito de lo que vimos las semanas anteriores. La semana pasada no cuenta porque fue un mensaje muy bonito que Dios nos mandó a través de Ricky, no era disciplinas espirituales. Hoy retomamos esa serie. Entonces, la primera que vimos fue la oración. Y en la oración vimos 3 puntos principalmente. El primero lo abreviamos con D-E-O. Dios espera que oremos. Él espera que oremos. Dios, su expectativa es que nosotros oremos. Él espera que nosotros oremos. La siguiente la abreviamos con D-E-R. Dios escucha y además de escuchar, responde, porque es que la oración no es un monólogo en el que yo estoy hablando y hablando. Dios me escucha y como Él me escucha, también me responde y me habla a través de su palabra. Pastor, es que yo no escucho a Dios hace mucho tiempo. ¿Has leído la Biblia? Porque es imposible leer la palabra de Dios y no escuchar que Dios me esté hablando ahí. Y la siguiente abreviación fue DED. Dios lo enseña directamente. Muy bien, esa gente está muy pila. Dios nos enseña a orar. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Nos dio el modelo, nos dio ejemplo. Él mismo se retiraba a orar. Nos dio el Padre Nuestro en Mateo 6. Entonces, la oración es muy importante y es una disciplina espiritual. Es una disciplina, no es un hobby. Ojalá lo pudiéramos tener como hobby. ¿Qué significa eso? Que no siempre lo disfrutamos. No siempre es fácil. No siempre me nace decir, ay, qué rico, hoy me levanto a las 4 de la mañana a orar. Cuesta mucho, pero es una disciplina. Entonces, cuando yo la practico y la practico y la practico y la practico, entonces termina sucediendo que automáticamente a las 4 o 4:30 de la mañana abro mis ojos y digo, ¿y por qué me desperté tan temprano? Bueno, por la costumbre de orar. Entonces, ahí uno ora. A mí me sucede que me despierto algunas veces así a esa hora, me despierto. Yo sé que es el Espíritu Santo que me está despertando. Oro y me vuelvo a quedar dormido otro ratico hasta que me suene el despertador. Y esos minuticos los disfruto mucho. Después de la oración, vimos el ayuno. Y en el ayuno aprendimos que el ayuno es abstenerse voluntariamente de ingerir alimentos o de hacer alguna otra cosa, pero cuando dejamos de hacer eso, usamos ese tiempo para conectarnos con el Señor. Y vimos 6 puntos muy importantes de lo que no es el ayuno. Dijimos, el ayuno no es una forma de manipular a Dios, el ayuno no es una práctica exclusivamente externa, el ayuno no es una dieta o un método para perder peso. Vimos que el ayuno no lo usamos para impresionar a los demás diciendo es que yo ayuno 3 días y todas las semanas ayuno los sábados. No, eso es algo entre Dios y yo. La persona no lo tiene que saber. De hecho, si no se dan cuenta, mejor. Si me perfumo y me baño y me organizo, mucho mejor. Porque no debo estar mostrando una cara demacrada para que la gente sepa que estoy ayunando. También vimos que el ayuno no es un sustitutivo de la obediencia. Señor, es que yo hago esto, tú me conoces, son mis debilidades, yo soy así, mano, pero yo ayuno. La obediencia, y hoy vamos a hablar un poquitico de la obediencia. La obediencia es una de las formas más importantes de mostrarle a Dios que lo amo y que quiero obedecerle. ¿Sí? Si yo amo a Dios, pues le obedezco. Si yo no amo a Dios, no tengo intención de obedecerle. Y si no le obedezco, ¿cómo puedo decir que lo amo? MacArthur habla mucho de la obediencia como un sinónimo del amor y tiene varias prédicas así. Y el 6º punto que vimos que no era el ayuno es que el ayuno no es exclusivo de los buenos cristianos, de los cristianos de alto nivel, porque eso ni siquiera existe. ¿Sí? Somos cristianos y punto. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Punto. El ayuno no es por allá para los obispos, archobispos, obispas o avispas. No, el ayuno es para cualquier cristiano. ¿Listos? Es para todos nosotros. Y también vimos que ayunamos para humillarnos delante de Dios, para buscar dirección o intervención divina. Ayunamos
porque necesitamos arrepentirnos de nuestras acciones, de nuestros pecados. Ayunamos porque necesitamos prepararnos para un ministerio, para un llamado, para una actividad. Esta semana voy a invitar a quienes vamos al viaje misionero de Amazonas para hacer un ayuno, porque necesitamos prepararnos para ese viaje. Y ayunamos, también les di un súper motivo para ayunar, que ese era porque el mismo Jesús ayunó, ¿sí? 40 días. 40 días, qué cosa tan dura. Yo no sé si alguno ha ayunado bastante, pero si ayuno hasta el mediodía y al mediodía ya yo estoy que me quiero caer. Sí, Jesús ayunó 40 días en el desierto, en un ambiente difícil. Entonces esos son los temas que hemos visto, las dos disciplinas espirituales, la oración y el ayuno. Y hoy vamos a ver una que nos cuesta un poquitico más, que es la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Es dar, es ofrendar, es desprendernos voluntariamente como una expresión de adoración y de confianza en Dios. Adoro a Dios con la música, claro, hoy estábamos adorándole, diciéndole gracias Señor, gracias porque en la cruz tú te entregaste, todo lo diste allí por mí. Claro, ahí estamos adorando. Adoramos a Dios cuando leemos su palabra. Adoramos a Dios cuando amamos al prójimo. Adoramos a Dios cuando lo obedecemos. Adoramos a Dios cuando somos generosos, cuando entregamos eso que incluso nos pueda costar. No se trata, la generosidad no es solamente cumplir una obligación religiosa, si así lo pudiéramos llamar. La generosidad es como un arte de cultivar un corazón que es generoso y que es desprendido porque reconoce que todo lo que tiene ha llegado por Dios, por su misericordia, por su amor. Por lo tanto, lo entrego porque Dios me sigue amando, Él me seguirá dando, Él seguirá siendo generoso conmigo. Si hasta ahora me ha cubierto, si hasta ahora me ha respaldado, si hasta ahora me ha sostenido, ¿por qué va a parar ahora? Si Él no cambia. No solo se trata de dar dinero. Ojo, yo no quiero sonar, y perdón que lo diga así, no voy a hablar de ninguna iglesia, voy a hablar de este tema del Evangelio de la Prosperidad, que me cuesta mucho ver cómo los pastores hacen dos prédicas, ¿sí? Una para entregar la palabra de Dios y otra para cobrarla. Eso no es lo que estamos haciendo hoy. Quiero aclarar que hoy no vamos a pasar una canasta pidiendo plata. Hoy no vamos a decirles, vamos a llegar y siembren que al 100 por uno. No, eso es Evangelio de la Prosperidad. Hoy estamos enseñando una disciplina espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Y en un momento, esto es solo la introducción, en un momento voy a esto. Prueba de aquello es que la generosidad, hoy les quiero enseñar, la generosidad no es solamente dar dinero. La generosidad no se manifiesta solo con dinero. Decía un escritor colombiano, cristiano, pastor, hay gente tan rica, que solo le falta el dinero. Y hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Es decir, el dinero no marca tu riqueza, ¿sí? La generosidad no se marca solamente con riqueza, no la practico solamente con la riqueza o con el dinero. La generosidad la puedo manifestar con amor. Yo puedo ser generoso para amar a las personas. Yo puedo ser generoso para dar abrazos al que nadie abraza. Hace un tiempo íbamos con los jóvenes de la iglesia en la que íbamos al centro los viernes a apoyar un pastor que tenía un bus que le quitó las ventanas de un lado y ellos preparaban 500 o 700 platos de comida. Nos subíamos en el bus y nos íbamos para el centro. Cogíamos por toda la Caracas y cuando llegábamos al semáforo de la 22 volteábamos a la derecha. Para quienes no conocen esa zona, esa es la zona de tolerancia. Esa es la zona de prostitución. Mujeres desnudas caminando por la calle, personas ofreciendo drogas, tema de homosexualidad, de prostitución, de drogadicción, de todo eso. Allá nos íbamos a las 11 de la noche, a una olla. Y el pastor decía, nadie se baja del bus, solo entregamos por la ventana, entregamos la comida. Y ellos veían llegar el bus y ellos venían
Nunca me sentí en peligro en ese lugar, nunca me sentí amenazado. Íbamos con jóvenes, era un ministerio muy bonito, todavía creo que lo hacen, ojalá podamos algún día ir como iglesia, pero me pareció muy bonito alguna vez que fuimos y el pastor decía, no se bajen, no se pueden bajar. Y había una niña, una joven de la iglesia que dijo, pero ¿por qué no me puedo bajar? Pero yo me quiero bajar, pero ¿por qué no me puedo bajar? Y ese día estábamos entregando la comida por la ventana cuando yo miro a esta chica allá abajo, yendo donde la gente a abrazar a la gente. Y yo vi eso tan bonito que yo no me aguanté y yo también me bajé. Qué cosa tan hermosa poder abrazar a estas personas. Personas que te abrazan. En una ocasión me sucedió que venía con un cuchillo así en la mano. Yo también quiero un abrazo, padre. Y estamos dependiendo de Dios. Y ese abrazo de ese hombre se sintió como si fuera un abrazo de Jesús, no para él, un abrazo para mí. Qué cosa tan bonita, qué rico ser generosos también con el amor, con esas personas que son invisibles para los demás. Hoy vino acá un señor a pedirnos una ayuda porque uno de los recicladores que recicla cartones allá atrás se murió de cáncer y no tiene familia y sus amigos, sus compañeros son los que le van a pagar el entierro y vino a pedir que si le podíamos ayudar con algo para el entierro y tiene una lista y ahí escribe el nombre de la persona y ahí escribe todo. Qué rico que esas personas no pasen invisibles para nosotros. Él se murió y no tiene quien le pague el entierro. Él se murió y ¿quién lo va a extrañar? Pues nosotros deberíamos tener esa capacidad de ver al invisible y ser generosos en amor con ellos. También podemos ser generosos en obediencia, y en obediencia a Dios, en obediencia a nuestros padres, en obediencia a la autoridad. Hace poco hablaba con alguien sobre la práctica común de firmar escrituras cuando compro o vendo un inmueble por un valor inferior para que la DIAN no se robe toda esa plata. Entonces, para que ellos no roben, yo les ahorro a ellos el pecado y me la robo yo y cometo yo el pecado. No, eso no lo deberíamos hacer. Nosotros tenemos que ser obedientes. Jesús dijo al César lo que es del César. Si ellos se lo roban, problema de ellos. Es que a mí no me van a pedir cuentas por los pecados de ellos. Nosotros tenemos que ser generosos en obediencia a Dios, a la autoridad. Tenemos que ser generosos en el trabajo. Trabajar generosamente, ayudar al otro generosamente. Nosotros los creyentes no deberíamos decir, es que ese no es mi trabajo. Sí, es que yo no me voy a extralimitar en mis funciones. Está bien que no lo hagamos porque podría ser peligroso, pero sí ayudar al otro. En palabras de aliento podemos ser generosos, en actos de servicio podemos ser generosos. Hubo una señora que vino a la iglesia una sola vez, familiar de uno de los jóvenes que viene a la iglesia. Y esa señora vino y esa señora limpió todas las sillas y yo le decía, es que tú ni siquiera eres de acá. Y yo le di un abrazo, le di las gracias y decía, es que no tengo que ser de una iglesia particular, esta es la iglesia de Cristo. Ser generosos en los actos de servicio. Es que tenemos buenos ejemplos para ser generosos. Dios en la creación mostró su generosidad. Creó para nosotros mucho más de lo que nosotros necesitábamos. El Espíritu Santo es generoso con nosotros con el fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en Gálatas 5. No me voy a detener ahí porque apenas estoy en la introducción. Nuestro Señor Jesucristo fue generoso entregándose en la cruz por nosotros. Lo cantábamos y le decíamos, gracias. En la cruz diste tu vida, entregando todo allí. Él fue generoso. Él no dijo, voy a guardar mi último aliento para cuando esté en la tumba poder respirar y salir. Él lo entregó todo allí, confiando en el Padre. ¿Por qué no vamos a ser nosotros generosos? La generosidad implica dar. La generosidad implica no solo preocuparme por mí mismo, sino por las necesidades también de los demás. Nos tienen que doler las necesidades de los demás. Pablo mismo enseñó así y sus palabras quedaron registradas en Hechos 20, cuando él cita a Jesús, él manda llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos, y entonces él ahí cita a Jesús, y en un tipo de informe de gestión, ahí en Hechos 20, versículos 34 y 35, él les dice, ustedes mismos saben bien
que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Él se estaba preocupando por lo suyo, pero también por sus compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Alguna vez escuché a Ordóñez diciendo que, como dijo Pambelé, hay más dicha en dar que recibir. Y sí, es un chiste, él conoce muy bien la Biblia porque es también un pastor cristiano. Eso lo dijo fue Jesús, y Jesús lo dijo con más argumentos que Pambelé. Entonces, hoy entrando en el tema de la generosidad, definitivamente la generosidad tiene que ver con el dar, pero no exclusivamente con dar dinero. Aunque sí nos cuesta muchas veces el dinero. Nos cuesta ese dar con sacrificio. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en el dar generosamente. Vamos a ver aquí 3 punticos sobre el dar generosamente. El primero de ellos son unas instrucciones para dar generosamente, y lo encontramos también en la palabra de Dios en 2 Corintios 9, versículo 7. Pablo aquí enseña que la ofrenda debe ser voluntaria, generosa y motivada por amor, no por imposición, no por emociones. 2 Corintios 9 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y reitero, yo no estoy tratando de manipular a nadie. Yo estoy trayendo la palabra de Dios. Nosotros no damos por emociones. Si ustedes ven en Hechos 20, no está en pantalla, pero Hechos 20:35, que lo veíamos ahorita, leíamos que hay más dicha en dar que recibir. Yo no lo estoy dando para alimentar mis emociones. Yo no estoy dando como una fuente para encontrar mi alegría. Yo doy por obediencia. Pero cuando lo hago, experimento esa dicha. No lo hago por reconocimiento tampoco. Pues hay otra parte en la Biblia que dice que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu mano derecha, y está hablando del dar. Eso está en Mateo 6:3. Entonces yo no doy para obtener un reconocimiento o un estatus en mi círculo social, en mi trabajo, en la iglesia o incluso con la familia. Ni siquiera para que mi esposa diga, ay, mi esposo como es de generoso. No, es que mi esposa es mi mano derecha y mi mano derecha no se puede enterar lo que yo hago con la izquierda. El dar generosamente también implica un principio de proporcionalidad. Hay que dar según lo que se tiene. Hay personas e incluso iglesias que animan a la feligresía a ir y vender todo lo que tienen y traerlo a la iglesia, porque hay que traerlo íntegro al alfolí, y entonces tráigalo y ustedes van a ver que después Dios, ese apartamentucho que vendieron, Dios les va a dar una mansión. Háganlo, pruebe a Dios y verá que va a abrir las compuertas del cielo. Eso son emociones, eso son mentiras. Dios, para darte esa mansión, no necesita nada de ti, mucho menos el apartamentucho. Dios no necesita que nosotros le demos. ¿Hay bendición en dar? Sí, pero no es una condición de Dios. Las condiciones de Dios, si ustedes recuerdan cuando estudiamos 2 Crónicas 7:14, Él decía, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca de todo corazón y abandona su mala conducta. Esas son las condiciones. En las condiciones de Dios para derramar su bendición sobre el pueblo, para escucharnos, para perdonarnos, para restaurar la tierra, no nos pide dinero en ningún momento. Es que no lo necesita. Él es el dueño de todo el oro y la plata. Entonces nosotros tenemos que tener mucha precaución y dar con proporcionalidad. Mi primer ministerio es mi hogar. Yo no puedo dejar a mis hijos aguantando hambre porque soy generoso, porque entonces Dios me va a decir, espérate, y yo esos hijos te los confío a ti antes que confiarte a tu prójimo. Esa proporcionalidad la encontramos también en palabras de Pablo cuando él instruye a los creyentes a ofrendar regularmente y de manera proporcional. Miren en 1 Corintios 16, versículo 2, él dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos.
Ahora, acá lo está diciendo cada día de la semana, porque en ese momento había un flujo de dinero constante. Muchos de nosotros no tenemos ese flujo de dinero hoy en día. Muchos de nosotros trabajamos y nos pagan cada 15 días, cada 20 días. La periodicidad no importa. No piensen que si no lo están haciendo cada semana están pecando y, ay Señor, yo no lo estoy haciendo. No, esto es de acuerdo a su corazón. Pero el principio importante acá es la proporcionalidad. Nosotros necesitamos dar dentro de ese principio de proporcionalidad para apoyar la obra del Señor. Cuando la gente que no es creyente habla con uno, muchas veces lo primero que sacan es que los pastores, y allá hay que dar diezmo. No, en esta iglesia no hay que dar diezmo. Y en ninguna iglesia hay que dar diezmo. El diezmo tú lo das si lo quieres dar dentro de tu relación personal con Dios. Esa convicción te la da el Espíritu Santo, no te la da nadie más. Pero la obra del Señor sí necesita el dinero. El arriendo de este lugar se paga con dinero. El salario del pastor se va a pagar con dinero. La expansión del evangelio cuesta dinero. Alejandro y Andrea en el Amazonas, Isa Bejarano en India. ¿Ellos con qué pagan sus gastos? Perdón, en India no, en África. Gracias. En África. Sus gastos los paga con dinero. Si ella ya se quiere comer un helado, se lo puede comer, pero lo tiene que pagar con dinero. Alejandro y Andrea, si ellos quieren ir a Leticia o si necesitan ir a Leticia a llevar sus hijos al médico, pues necesitan pagarlo con dinero. La expansión del evangelio requiere ese dinero. Suplir las necesidades de los creyentes que están en necesidad se suplen con dinero. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que no es amor al dinero, es la necesidad de poder cubrir necesidades, es la necesidad de poder apoyar a otros, es la necesidad de poder crecer en la obra. Pero esto se tiene que hacer con proporcionalidad. Y otro principio importante es que la generosidad es una parte vital de la vida cristiana. Por eso es que yo enseño la generosidad como una disciplina espiritual. Es parte vital de mi vida cristiana, de mi devoción a Dios. Porque yo no puedo andar por el mundo siendo insensible. Yo tengo que reconocer que Dios ha hecho sacrificios por mí. Y que si bien Él no necesita que yo haga sacrificios, es una forma también de devolverle lo que Él ha hecho por mí. No para ganarme el cielo, no para ganarme coronas en el cielo, no para ganarme un lugar privilegiado a la derecha del Padre. No, yo lo hago simplemente como una muestra de amor. En Hebreos 13:16 encontramos que la palabra de Dios nos invita a que nosotros no nos olvidemos de hacer el bien. Y hacer el bien no lo hacemos solo con dinero. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El recuerdo que yo tengo de los tarritos de Acción donde viene la crema de lavaplatos, el recuerdo que yo tengo de esos tarritos de Acción es que entraban a mi casa cuando yo era pequeñito, llenos de jabón y salían llenos de comida. Y entonces mi mamá hacía frijoles y ella los echaba en esos tarritos de acción y los tapaba, y cuando pasaban personas por la calle ella los llamaba y entonces ella les decía, hey, parce, ¿quiere unos frijolitos? Y, uy, sí señora, y les entregaba el tarrito con frijolitos. Y en mi casa no había mucho dinero, no había dinero para regalar y para darles un mercado. Pero ese tarrito de frijoles en una coquita de Acción era una muestra de generosidad. Entonces la generosidad es una práctica, una disciplina vital en la vida del cristiano y es una forma de sacrificio espiritual que agrada a Dios, aunque lo hagamos con temas materiales. También se puede hacer con el amor, con la obediencia, con el trabajo, con ayudar a otros, con palabras de generosidad, con actos de generosidad. Cuando hablamos de generosidad, la persona tiende a pensar solamente en dinero.
Y cuando pensamos en dinero, entonces viene un dilema entre el diezmo y la ofrenda. Aquí hay mucho de qué hablar. Yo no quiero profundizar en asuntos teológicos, no quiero profundizar en discusiones que los teólogos más importantes del mundo no han podido resolver en tantos años. Para mí el diezmo y la ofrenda terminan siendo lo mismo, es algo que hacemos de corazón, que se hace de corazón. Pero en el Nuevo Testamento no se ordena explícitamente diezmar. Jesús no ordena que nosotros diezmemos. Él sí lo menciona en Mateo 23:23, él sí lo menciona, no lo está anulando, pero tampoco lo está ordenando. En Mateo 23:23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Él no lo está anulando, tampoco está diciendo que lo tienen que hacer. La mayoría de los cristianos considera el diezmar o el ofrendar como un principio útil. Pero no es una ley, no es la ley de la siembra, aunque sí, la palabra de Dios sí habla, cuando se da, sí lo compara con sembrar y recoger. Pero eso es una comparación, es una analogía, no es una ley, no es la ley de la siembra. Entonces, el dar, el ofrendar, el diezmar en el Nuevo Testamento no está prohibido, no es obligatorio. La generosidad es más un acto de nosotros desprendernos por amor, teniendo precaución de lo que hay en mi corazón, haciéndolo bajo el principio de proporcionalidad, entendiendo que Dios ya me ha dado bastante y entonces que yo retribuyo algo de eso que Él me ha dado, pero no lo hago porque sea obligatorio. Pero entonces, volviendo a la generosidad, antes de terminar es importante ver por qué debemos ser generosos. Ya vimos qué es la generosidad, ya vimos algunos principios importantes sobre la generosidad, pero ¿por qué debemos ser generosos? Sea ofrendar, sea dar, sea diezmar, como quiera que lo llamemos. La generosidad nos edifica a nosotros. La generosidad edifica más al que es generoso que al que se está beneficiando de esa generosidad. ¿Por qué? Un par de puntos importantes. Porque nos ayuda a recordar la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre mis posesiones, sobre mi vida, sobre mi respirar, sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos. Él es soberano en toda mi vida. Entonces, cuando yo doy, estoy afirmando que todo lo que yo tengo proviene de Él. Primera de Crónicas 29:14 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Cuando yo entrego algo generosamente, estoy reconociendo que lo he recibido de Dios. Estoy adorando a Dios, diciéndole: lo que yo tengo no proviene de mi inteligencia, de mi sabiduría, de lo bien que me va en el trabajo, es que yo soy bueno para hacer dinero. No, cuando yo soy generoso con lo que tengo, estoy reconociendo que proviene de Dios. Cuando yo soy generoso con el amor, estoy reconociendo que el amor que tengo proviene de Dios y por eso lo puedo dar sin medir. La generosidad también desarrolla confianza en Dios, porque nos enseña a confiar en la provisión de Dios en lugar de mis propias riquezas. Ya yo no me preocupo por acumular riquezas para cuando venga una época difícil. Y si Petro queda otra vez de presidente, no, tenemos que ahorrar. No, si Petro vuelve a quedar de presidente, tranquilos, tranquilos, es que Él no es más poderoso que Dios. Ojalá que no sea así, Señor, ojalá que no. Pero mis amados, es que si Petro vuelve a quedar de presidente, nosotros seguimos confiando en Dios. ¿Ustedes están confiando en Él en este momento, en Petro? Para nada. Entonces, ¿qué importa que venga? ¿Qué importa que siga? ¿Qué importa que se quede si dependemos de Dios? Ojalá que no sea así, no voten por Él. En Mateo 6,
versículos del 19 al 21, encontramos esta hermosa enseñanza sobre las riquezas. Nosotros desarrollamos confianza en Dios cuando perdemos el interés, el afán, el desespero por acumular riquezas. El mismo Jesús nos enseñó que nosotros no debemos acumular riquezas para nosotros aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Cuando yo soy generoso, estoy desarrollando esa confianza en Dios, porque yo sé que a la larga todo lo que suceda en esta tierra es pasajero. Yo me estoy preparando para mi eternidad y a la eternidad no me puedo llevar nada de esto. A la eternidad no me sirve para nada el oro y el dinero que conocemos acá. En la eternidad tengo la mayor riqueza que nosotros podamos tener, una presencia persona a persona, uno a uno, ojo a ojo con mi Señor Jesucristo. Estaré ahí al ladito de Él. Le voy a poder hablar, lo voy a poder abrazar, me voy a poder sentar a sus pies a disfrutar su presencia. ¿Para qué posesiones? ¿Para qué tesoros? La generosidad, también debemos ser generosos para participar en la expansión del reino de los cielos en la tierra. Somos llamados a expandir el reino de los cielos en la tierra. Estamos esperando a que nuestro Señor Jesucristo vuelva y decimos, vuelve pronto, Señor Jesús. Pero Él no ha vuelto porque todavía hay 3 billones de personas o 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas que todavía no han escuchado hablar de Cristo. Estos son datos oficiales, datos recopilados por una organización que se llama Radical, que estudia en los países la cantidad de personas que ha escuchado de Dios, que ha recibido el Evangelio. Y hay personas que critican mucho a Radical y a David Platt porque pide dinero y porque es muy intencional con el dinero y él dice, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Pero no miremos solamente eso, miremos lo que ha hecho. Miremos cuántos misioneros ha puesto este señor y esa organización en los países que no han sido alcanzados por el Evangelio. Países en los que si la persona lleva una Biblia, puede ser condenado a muerte. Países en los que ellos entran y ustedes han escuchado, han leído de pronto mensajes que nos han enviado, que son mensajes cifrados. Mensajes en los que se habla de los primos para hablar de los creyentes. Mensajes en los que la oración se tiene que escribir con un 0 en vez de una O para que no detecten esos mensajes, porque si los detectan se van a la cárcel. ¿Sabían ustedes que nuestra amada Isa Bejarano, si ella la encuentran predicando en las calles, se puede ir a la cárcel? Y eso cuesta. Entonces, hay personas que critican mucho estas organizaciones, pero son organizaciones que tienen que ser muy intencionales con sus estrategias para recoger dinero, porque es muchísimo dinero. En 2 Corintios 9, versículos 12 y 13 dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. La generosidad es una herramienta importante para ir y expandir el reino de los cielos aquí en la tierra, para ir y hacer lo que nos dijo Jesús, cuando dijo, por lo tanto, vayan a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas que les he enseñado, y tranquilos, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Para ir a todas las naciones se necesita que haya personas generosas. Es que las misiones no se trata de los valientes que se van a arriesgarse, a arriesgar su integridad, a arriesgar su seguridad por llevar la palabra de Dios.
Las misiones se trata de esas personas haciendo ese rol, de otras personas que se quedan orando y apoyando a esos y de otras personas que no pueden ir, pero que sí tienen de pronto una facilidad financiera para apoyar a los que van. Y ahí la iglesia juega un papel importante. Ahí la iglesia tiene que ser una iglesia activa. Y esta iglesia, a pesar de que somos una iglesia con poquitos miembros, eso no significa que no seamos una iglesia importante delante del Señor. Esta iglesia es una iglesia activa en las misiones. Oramos constantemente por los misioneros, apoyamos financieramente, no mucho, ojalá pudiéramos con más, algunos misioneros. Apoyamos financieramente a algunas personas que están en necesidad y que se dedican al evangelio de tiempo completo. La próxima semana viene una persona que ustedes han visto, pero no voy a mencionar nombres, viene a Bogotá a recoger una nevera que está comprando porque no tenía nevera para su familia, tenía un dinero, no le alcanzaba y la iglesia está ayudándole con el resto del dinero que le hacía falta. Y gracias a Dios, gracias a la generosidad de la iglesia, esa persona el miércoles se va a su lugar de vivienda con una nevera para meter los alimentos de sus hijos. La iglesia es una iglesia activa, pero no es una tarea solo de la iglesia. Esto es una tarea de todos. Y la iglesia está conformada por todos. ¿Estamos todos siendo generosos? Y repito, no estoy hablando solamente del dinero. Y finalmente, nosotros somos generosos porque esto nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros formamos el carácter de Cristo en nosotros desarrollando generosidad, humildad y obediencia. Y qué tan chévere cruzar esto y decir, es que yo soy generoso también en mi humildad y soy generoso en mi obediencia. Y se arma un círculo de generosidad. Cuando nosotros somos generosos, formamos el carácter de Cristo en nosotros, porque no lo hacemos por egoísmo ni por vanidad. Nosotros lo hacemos por humildad, considerando a los otros como superiores a nosotros mismos. Considerando que la necesidad de esa persona es más importante que mi deseo de irme a comer una hamburguesa ahora. Por lo tanto, soy generoso y le proveo este dinero a esta persona. O la generosidad cuando voy a abrazar a alguien que de pronto no huela rico. O de pronto abrazar a alguien que me vaya a ensuciar mi ropa. Estoy poniendo por encima su necesidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses 2, versículos del 3 al 8, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Estoy leyendo la palabra de Dios, esto es lo que Dios nos está diciendo, esto no es lo que yo pienso. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A nosotros nos cuesta ser obedientes algunas veces con lo que tenemos o lo que no tenemos, pero a Jesús no le costó ser obediente. A Él no le costó ser generoso y entregarse hasta la muerte. Murió en la cruz como morían los criminales de la época sin haber cometido un solo pecado, porque Él se rebajó a tomar la naturaleza de siervo, a servirnos a nosotros, se hizo semejante a nosotros sin pecar, se hizo semejante a nosotros y se entregó por nosotros. ¿Cómo no vamos a ser nosotros generosos si el dueño de la eternidad la compartió con nosotros? Tenemos esperanza de vida eterna. Cuando nosotros merecíamos morir, muerte eterna, muerte en el infierno. Esta muerte no está hablando de morir y dejar de respirar, todos nos vamos a morir.
Muerte eterna, irnos al infierno a causa de nuestros pecados. Jesús se entregó y Él dijo, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, lo entrego por ustedes. Y nosotros, de camino al infierno, el Señor nos toma y nos dice, no, tú vas para el cielo. Ya yo pagué por tus pecados. No importa el precio. Me costó hasta la última gota de sangre, pero la entrego por ti. Generosamente la entrego por ti. Y me encanta que esto no estaba programado así, pero me encanta que esto coincide con que es el primer sábado del mes y que celebramos la Santa Cena. Santa Cena que precisamente nos invita Jesús a recordar ese sacrificio que hizo por nosotros entregando hasta la última gota de sangre, representada en vino o en jugo de uva, entregando su cuerpo generosamente por nosotros en la cruz, representado en un pedacito de pan. Tan generosamente se entregó por nosotros y con tanto amor que no fue un evento que él quería olvidar, no fue algo que le pasó, dijo, yo no quiero pensar en eso más, eso fue feo. No, él dijo, y recuerden esto, y recuérdenlo cada vez que beban y coman, y recuérdenlo hasta que yo venga. Como diciendo, esto es lo más hermoso que yo puedo hacer por ustedes. Nada, ni nadie podrá nunca suplir lo que Jesús hizo por nosotros. Ningún acto de dar o de entregar va a ser nunca más generoso que el acto que nosotros recordamos solamente con estos símbolos. Esto es jugo de uva, esto es pan, esto es jugo hecho en una licuadora y una olleta con agua normalita en una casa o en una fábrica, en una casa como la de cualquiera. Es un pan hecho en un horno que calienta igual que cualquier otro. Tal vez por personas que al sacar la sartén del horno también se queman como uno se quema. Pero lo hermoso de esto es que nos recuerda esa generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda que Él no escatimó y que entregó hasta la última gota para que nosotros fuéramos salvos. Entregó su cuerpo. Cuerpo que nunca había sido utilizado para pecar como nosotros sí utilizamos nuestros cuerpos para pecar. Y lo hizo por amor. Y lo hizo sin ningún tipo de remordimiento. Al contrario, lo hizo con alegría para que nosotros hoy lo recordáramos.